tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva edición de El Verbo. Antes que nada, recuerden que ahora también nos pueden escuchar a través de Spotify y Spreaker. Búsquenos como El Verbo, en donde encontrarán podcasts exclusivos para buscadores de la verdad. Si vives en la ciudad, probablemente los has visto en las calles, generalmente vendiendo sus productos lácteos. Si vives en el campo o fuera de las grandes ciudades, posiblemente los has visto en sus ranchos, sembradíos, ganaderías o negocios. Los hombres, con su característico atuendo, overol de mezclilla, camisa a cuadros y sombrero claro. Las mujeres, con un vestido largo hasta los tobillos, estampado discreto y también un sombrero de ala ancha, color claro. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son sus creencias religiosas? ¿A qué Dios le oran? ¿Cuáles son sus doctrinas sagradas? ¿Y en qué texto sagrado respaldan su religión? ¿Por qué tanto hermetismo? ¿O acaso son una secta? Estamos hablando de una comunidad étnica religiosa muy característica que está dispersada a lo largo del globo terráqueo. Hoy hablaremos de los menonitas. Como dije anteriormente, todos los hemos visto al menos una vez en nuestra vida. Sabemos remotamente a qué se dedican, que viven en comunidades aisladas y que no les gusta mezclarse o convivir con la sociedad regular. Pero, ¿de dónde salieron? Los menonitas son una rama pacífica y trinitaria del movimiento cristiano anabaptista, originado en el siglo XVI como expresión radical de la Reforma. En 1523, Ulrico Zwinglio, ex sacerdote católico, comenzó a reformar la iglesia de la ciudad suiza de Zúrich. Un grupo de sus discípulos, liderados por Conrad Grebel, Felipe Di Pelatio y Félix Mans, pronto rechazaron que Zwinglio usara al consejo de la ciudad para proceder con la reforma. Empezaron a estudiar la Biblia y no encontraron en ella justificación para una iglesia del Estado, sino que los cristianos eran una comunidad de creyentes que libremente decidían seguir a Cristo y que daban público testimonio de su fe por medio del bautismo de adultos. Esto significaba declarar sin validez el bautismo de los niños. En enero de 1525, en Zollikoon, un suburbio de Zúrich, los miembros del grupo decidieron bautizarse unos a otros. Al ser el bautismo de adultos una parte fundamental de su fe, casi inmediatamente se les empezó a llamar anabaptistas, es decir, rebautizadores, aunque el grupo prefería el nombre de Hermanos Suizos. El movimiento se extendió rápidamente por Europa, especialmente en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1529, a pesar de que los príncipes partidarios de la Reforma expresaron su célebre protesta, y es de ahí de donde viene el nombre de protestante, rechazando cualquier cosa contraria a Dios o a su santa palabra, se pusieron de acuerdo con los católicos para perseguir a los anabaptistas. Y así fue promulgada la ley imperial del 23 de abril de 1529, que ordenaba quitar la vida a todo rebautizador o rebautizado, hombre o mujer, mayor o menor, y ejecutarlo según la naturaleza del caso y de la persona, por fuego, espada o por cualquier otro medio, en cualquier lugar donde fuere hallado. Las medidas represivas se agudizaron después de la rebelión de los anabaptistas extremistas en Münster, con el pretexto de aplastar el levantamiento que protagonizaron y sus ideas subversivas. Se multiplicaron las ejecuciones de hermanos suizos a pesar de que siempre fueron pacifistas y rechazaron las ideas y prácticas de los münsteranos. Hasta aquí, todo claro. Pero, ¿por qué el nombre de menonitas? Menno Simons fue un sacerdote católico de Frisia, hoy Países Bajos, que escribió para denunciar los errores de los revolucionarios anabaptistas, impresionado por la tragedia de Münster y convencido de que solamente con un testimonio de auténtico seguimiento a Jesucristo y de sometimiento a la autoridad de la Biblia se podía evitar que las personas fueran seducidas por nuevos errores. Y para rechazarlas de los príncipes y las jerarquías católicas y reformadas, decidió romper en 1536 con la Iglesia Católica y unirse a los anabaptistas pacifistas.
Meno desarrolló una exitosa labor pastoral en medio de la persecución. Participó en la organización de las congregaciones anabaptistas en Holanda, el norte de Alemania y el noroeste de Polonia. Participó en numerosas polémicas con reformadores luteranos y calvinistas, con anabaptistas unitarios y con los partidarios de la violencia. Y fue gracias a este gran líder de apellido Meno que a todos los fieles se les comenzó a conocer como menonitas. Sin embargo, las terribles persecuciones continuaron en Europa occidental. Comunidades enteras de menonitas y otros anabaptistas se desplazaron forzadamente, estableciéndose en la Europa oriental. En 1788, a invitación de Catalina la Grande, emperatriz del Imperio Ruso, grupos de agricultores menonitas de Prusia, hoy Polonia, en donde vivían en severas condiciones para su permanencia, emigraron hacia Ucrania. Con el tiempo, muchos menonitas establecidos en Rusia habían luchado y padecido por su bienestar espiritual, cultural y material en diversas regiones de Europa y de la Rusia asiática. Los menonitas habían sido eximidos por Catalina II de la obligación de prestar el servicio militar, ya que ellos eran una agrupación pacifista. Pero esta condición, como la autonomía de que gozaban sus escuelas y comunidades, fueron abolidas en 1870, por lo que muchos menonitas decidieron ir a Canadá, donde fueron aceptados en 1873, y a Estados Unidos, donde ya había muchas comunidades menonitas y Amish desde 1683. Los Amish son una agrupación muy parecida a los menonitas, pero en otra ocasión hablaremos de ellos. En Estados Unidos, deseando mantener su ética pacifista, muchos menonitas rehusaron apoyar la Primera Guerra Mundial. Algunos conscriptos jóvenes en Europa y los Estados Unidos pasaron el conflicto en la cárcel, donde algunos murieron por consecuencia de los malos tratos y mal nivel de vida. Al avecinarse la Segunda Guerra Mundial, se reconoció en Estados Unidos el derecho de los objetores de conciencia, y miles de jóvenes participaron en un servicio voluntario alternativo. El modelo fue tan exitoso que ha continuado hasta la fecha. Es la base de los voluntarios del Comité Central Menonita, y ha sido imitado por programas como el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, las políticas de Stalin causaron nuevos éxodos de menonitas a América. En 1920 y 1930, nuevos grupos se establecieron en Canadá, México, Belice y Paraguay. La Segunda Guerra Mundial resultó desastrosa para la mayoría de los menonitas que quedaron atrapados en Ucrania y Rusia. Se les consideró alemanes por el idioma que hablaban, y miles murieron o fueron deportados a Siberia. En 1945 llegó una nueva ola de refugiados que se instalaron en Uruguay, Brasil y Paraguay, y poco a poco han ido migrando a todos los países de América. Pero es en el continente africano en donde existe el mayor número de menonitas en el mundo. Generalmente, los menonitas son extremadamente ortodoxos y conservadores. Hablan entre ellos en un idioma llamado Deutsch, el cual es un dialecto alemán muy antiguo. Otro llamado Plattdeutsch, también conocido popularmente como alemán bajo. La historia de estos grupos menonitas se caracteriza por sus reiteradas migraciones en busca de mejores lugares donde establecerse y en los que sus prácticas religiosas y de vida sean aceptadas sin interferencia del Estado o la sociedad. Rechazan las nuevas tecnologías, la electricidad, los coches, etc. Como cada grupo decide qué tecnologías rechazar y cuáles aceptar, es difícil hacer generalizaciones. Pero como dije anteriormente, muchos grupos menonitas, sobre todo los más ortodoxos o conservadores, aquellos que viven en comunidades muy remotas, rechazan llevar un estilo de vida moderno, en donde está prohibido tener un celular, un automóvil o incluso luz eléctrica. Sin embargo, algunos sociólogos y estudiosos del comportamiento humano han llegado a la conclusión de que los menonitas no son solamente una agrupación étnica con una religión en común, sino que cumplen con todas las características y los puntos clave para denominarlos una secta. Esto debido al complejo de prohibiciones y métodos atemorizantes que imponen a sus fieles. Para claro ejemplo,
están los siguientes. Prohibido casarse con gente que no sea menonita. Los menonitas ortodoxos solamente pueden contraer matrimonio entre ellos. No pueden casarse con alguien que no pertenezca a la comunidad. Y si eso llega a pasar, automáticamente son expulsados de la agrupación y nunca más le vuelven a dirigir la palabra. Prohibido tener un celular. Actualmente, los celulares son auténticas computadoras en las que uno puede aprender a hacer miles de cosas, ver películas, chatear, llamar y videollamar con los seres queridos, elaborar documentos, hojas de cálculo y hasta leer libros. Son herramientas increíbles con miles de posibilidades. A pesar de eso, los menonitas ortodoxos tienen absolutamente prohibido que sus integrantes posean alguno. Lo único que esto ha ocasionado es que muchos menonitas sí posean alguno, pero lo tengan oculto y lo usen a escondidas. Prohibido usar la ropa que ellos quieran. Una de las bellas cosas de la vida es vestirse. Hay quienes les gusta usar ropa a la moda, otros prefieren la ropa deportiva, algunos son altamente sofisticados y elegantes, y hay quienes les gusta ponerse lo primero que encuentran en el closet. Y está bien, cada individuo es diferente y todos tenemos el derecho universal a vestirnos como queramos, pero no para los menonitas ortodoxos. En estas comunidades nunca verás a un menonita usando ropa deportiva o de moda. ¿Por qué? Simplemente porque se los tienen prohibido. Los hombres deben usar un overol de mezclilla gruesa y oscura, camisa a cuadros y sombrero color claro. Las mujeres deben vestir con largos vestidos de corte antiguo y sombrero de ala ancha. La ropa que los menonitas usen deberá ser confeccionada por ellos mismos, generalmente por las mujeres del hogar. Es decir, no pueden usar este mismo atuendo comprado en alguna tienda de marca. Está prohibido. Prohibido hacer deporte. A casi todos nos gusta practicar algún deporte, o al menos lo hemos intentado. Sin embargo, para el grupo menonita no le es permitido la práctica de ningún deporte. Ni fútbol, ni básquetbol, ni atletismo, y mucho menos boxeo o artes marciales. Esto porque los líderes de las comunidades consideran los deportes como manifestaciones de violencia. Y eso conduce al pecado. Prohibido estudiar. Bueno, no completamente prohibido, sino más bien los niños de 5 a 12 años asisten a las escuelas de la comunidad, en donde aprenden a leer, escribir, algo de aritmética básica, o sea, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Nada de biología, física, química o lógica. Después de esto, y al cumplir los 12 años, dejan el estudio y comienzan a trabajar. Las niñas en las labores del hogar apoyando a la madre, y los niños en lo mismo a lo que se dedica el padre, ya sea agricultura, mecánica, ganadería, etc. Por supuesto que nadie, absolutamente nadie, tiene permitido estudiar lo que ellos quieran. Así que en este tipo de comunidades étnicas religiosas menonitas está prohibido soñar con ser arquitecto, piloto aviador, biólogo marino, programador computacional, etc., truncando y cortando las alas a millones de niños que tal vez tienen el sueño de ser algo más que agricultores o ganaderos. Prohibido acudir a espectáculos. De ninguna manera los menonitas pueden acudir al cine y mucho menos al teatro, y ni pensar en un stand-up o salir a bailar. Esto porque consideran estos espectáculos como distractores de sus deberes e incitación al pecado. Prohibido el lujo. Cuando uno trabaja arduamente, prácticamente de sol a sol, para cumplir con pagar las cuentas y la comida, en ocasiones queda algo de dinero que generalmente usamos para darnos un pequeño lujo, un bonito reloj, alguna joya que nos guste, un juguete para nuestros hijos y juntando un poco más, hasta unas merecidas vacaciones. Pues todo esto está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque está considerado un lujo y la comunidad menonita vive bajo un esquema de total y absoluta austeridad, ya que el lujo, según ellos, despierta la envidia, la ambición, y esto conduce al pecado. La música también está prohibida, ya que los menonitas ortodoxos
creen que aturde el espíritu, lo mismo que el alcohol. Evitar el progreso es una de las características de los menonitas, sin teléfono, ni televisión, ni internet. Se mantienen desconectados del mundo porque son consideradas una fuente de tentaciones. Es por esto, y algunos otros puntos, que la agrupación de los menonitas es considerada por algunos como una secta, ya que cualquier agrupación de corte religioso que condicione tu permanencia o no a base de prohibiciones, amenazas y castigos, emite claras y evidentes señales de ser o estar cerca de ser una secta. Por supuesto que toda comunidad alrededor del mundo siempre tiene sus reglas y políticas. Uno no puede llegar o vivir haciendo lo que le venga en gana. Sin embargo, ninguna comunidad, agrupación religiosa o persona puede entrometerse en tu vida personal, tus gustos, aficiones, manera de vestir o vivir. Una cosa es que compartas una misma fe con un grupo de personas y otra que quieran adueñarse de tu persona. Y si tú estás en alguna situación similar, no lo permitas. Doctrinalmente, los menonitas son fieles seguidores de las escrituras bíblicas. Creen en Cristo como su Salvador, en el bautismo, en un Dios triuno, es decir, en la Trinidad. Creen que Dios creó todo, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, en la resurrección, en el día del juicio y el regreso de Cristo. Es decir, son total y absolutamente cristianos. Según la Conferencia Mundial Menonita, sus fieles se encuentran en más de 60 países. Las colonias están dirigidas por obispos que constituyen la máxima autoridad, y hay uno por cada colonia. Su función es cuidar de que los menonitas vayan por el camino angosto. Sus cargos son vitalicios y son elegidos tras muchos días de oración, esperando a que el Espíritu Santo ilumine la decisión. Solo son elegibles los hombres bautizados, casados y con hijos que hayan demostrado cualidades especiales como padres. En México existen más de 100,000 menonitas, los cuales viven generalmente en comunidades establecidas en Chihuahua, Durango y Campeche. Curiosamente, en Cuauhtémoc, Chihuahua, los menonitas modernos abrieron al público el Museo Menonita, en donde puedes ver y aprender más acerca de su cultura, tradiciones e historia. Como dije hace unos momentos, los menonitas se dividen en tradicionales u ortodoxos y modernos o liberales. Estos últimos ya permiten matrimonios mixtos, es decir, con personas que no sean de su grupo étnico. Sin embargo, sí deben ser conversos a su fe religiosa. Los menonitas modernos actúan como una iglesia protestante tradicional. La gran mayoría ya no usan el idioma alemán antiguo, sino el idioma del país donde viven y aceptan la vida moderna con todos los avances tecnológicos. También, poco a poco han ido teniendo libertades que en las comunidades menonitas ortodoxas no tienen, como vestir con un poco más de elección propia, aunque siempre tratando de ser un poco reservados. En cuanto a los estudios académicos, los menonitas modernos ya pueden elegir hasta dónde estudiar y qué estudiar. Así, es muy diferente. Los menonitas modernos son el claro ejemplo de que aún estando en una comunidad religiosa o grupo hermético con matices sectarios, se puede salir de eso, haciendo a un lado las arcaicas tradiciones asfixiantes e innecesarias. En conclusión, de ninguna manera pienso que los menonitas ortodoxos o tradicionalistas sean meramente una secta. Más bien, los consideraría un grupo cristiano extremadamente puritano y religioso, y bastante recatados, por cierto. Y ojo, no con esto estoy diciendo que sean malas personas. Me queda claro que son excelentes padres, madres, trabajadores incansables y que nunca se dan por vencidos ante ninguna circunstancia. Y el claro ejemplo es toda la serie de persecuciones y ataques que han recibido a lo largo de su vida. Por último, siempre he sido de la idea que no es el más recatado el que agrada a Dios, sino el de corazón más sincero y noble. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal.
Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una breve notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.